La Yeshiva Bene Isahar, Academia Hijos de Isahar, presenta el Seminario Judío Mesiánico, a cargo del Rabí Daniel Paredes von Hachenberg. El conocimiento heredado a través de los siglos. El Señor tu Dios en medio de ti. La voz de Abraham, Moshe y Aarón a través del estudio de la Torá, el Tanaj. El conocimiento guardado a través del Talmud, la Mishnah, Gemara y la Halajá judía, puesto al servicio del Mashiach. Yeshiva Bene Isahar, encendiendo la luz en tu vida para que ilumines las naciones con tu ministerio. Shalom amigos, bienvenido a esta serie de estudio acerca de lo que es el árbol y la importancia del árbol como símbolo a través de las tradiciones, las culturas. Veremos el árbol, los árboles originarios, veremos aquí también en esta serie los árboles sagrados, los árboles profanos, los árboles místicos, para desembocar justamente en lo que es la proyección que en el inconsciente colectivo de hoy tiene el árbol de Navidad, ¿sí? El famoso árbol de Natividad o de Navidad. Muy bien, les doy la bienvenida a esta serie de conferencias. Me gustaría que tomaran notas. Va a haber muchos datos en las siguientes clases, los siguientes segmentos que tengamos en esta conferencia en esta tarde. Convengamos por ahora adentrarnos a partir del origen de la importancia del árbol en lo simbólico y esencial. Dice amigos, perdón por mi garganta, todos hemos estado siempre en relación con la naturaleza, en relación con el árbol. El árbol ha sido parte fundamental de todas las culturas y en todas las culturas hay un árbol simbólico. Es más, hoy por hoy todos los países poseen una flor, es decir, muchas veces esa flor que es la flor nacional, en mi caso aquí en Argentina, el árbol del ceibo, compartido también con mi país Uruguay, también el árbol del ceibo, la flor del ceibo, pero hay otros países que también la flor es producto de algún árbol, no de una planta en sí. Es decir, está el árbol siempre insertado en nuestras culturas. Adentrémonos entonces a este estudio, los invito para aprender a hacer más acerca de esto. Gracias. Si Ruth me ayuda, por favor, a distribuir esas cartillas, ya inmediatamente tendrán un material en las manos con la cual seguir las apreciaciones que voy a ir dando. Hablemos del árbol simbólico, del árbol esencial. Este es nuestro primer tópico. ¿De dónde aparece la historia del árbol relacionado con lo místico, lo sagrado, relacionado con el conocimiento más profundo? En primer lugar, lo encontramos en la Sagrada Torá, ¿sí? Allí nos habla Bereshit, Génesis, capítulo 1 y 2, y hasta el 3 podremos seguir. Allí nos habla acerca de dos árboles que el eterno Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, había plantado ahí en un huerto. En ese huerto estaba Etz Haim, el árbol de la vida, y el árbol de Etz Hadat, es decir, el árbol del conocimiento, del bien, Dahat, del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Había una prohibición, no comer de ese árbol. Recordemos, centrémonos en la historia. Es ya previo al Shabbat, el hombre es creado previo al Shabbat, en las últimas horas de ese sexto día, y la prohibición es no comer de ese árbol, porque de cierto dice, morir morirás. Dos veces menciona la palabra muerte, es decir, morir morirás, así dice en hebreo. Por lo tanto, habla de una muerte física y una muerte espiritual al tomar de ese árbol del conocimiento. ¿Cuál era la intención del eterno Akadosh Baruj Hu? La intención era de que el hombre no tomara de ese hasta pasar el Shabbat.
Después del Shabbat, sí, él podría tranquilamente utilizar ese conocimiento y no le dañaría. Pero desobedeció esa orden, que es la señal del pacto a través de la cual Dios prueba el amor del hombre hacia él, y tomaron de ese árbol. Ahora bien, así comienza la historia del árbol. En primer lugar, el árbol de vidas, no de vida, o de la vida, no, el árbol de vidas. Es decir, en ese árbol están todas las vidas, ¿sí? En ese árbol está, por eso hablamos de un árbol genealógico en la familia, es decir, que trazamos de nuestros descendientes, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y seguimos así por delante. Muy bien, eso nos permite entender más completamente qué es el árbol de vidas. Allí en ese árbol está todo contenido, todo es un diagrama. Allí lo vamos a poner en una foto ahora. Es un diagrama que incluye múltiples conocimientos, gran cantidad de conocimientos que todos pueden entrar y estar allí representados y simbolizados. El árbol de vida, Etz Ahaim, Etz Ahaim, árbol de vidas, así lo leemos en hebreo. Ese es el árbol que al tomar de él el hombre tomaba vida de él. Pero también veremos que al final de la historia en el libro del Apocalipsis, también allá nos encontraremos con que el hombre ha de reencontrarse con ese árbol de vuelta. Ese árbol que para muchos es un símbolo del Mashiach. Muy bien, surge así una pregunta que aparece en el Midrash. Esa pregunta tiene que ver acerca de cuál era ese árbol del conocimiento del que el hombre tomó y a través del cual el hombre cometió el primer pecado, transgresión delante de Dios, de traspasar sus mandamientos y acarreó consigo la muerte, y como cabeza federativa de toda la raza humana, el pecado pasó a toda la raza humana. Ahora bien, la pregunta de los sabios ha sido siempre, ¿cuál es ese árbol? Muchos han señalado algunos árboles. Ahora, veamos, hay una respuesta que es más convincente y que se desprende del mismo texto bíblico, que alude a la higuera. La higuera. Algunos sabios han mencionado que podía haber sido el trigo. Algunos estudios avanzados han demostrado que la humedad provoca en el grano de trigo, en la cáscara, lo que se llama el cornezuelo, es decir, es un hongo alucinógeno que se cree que el hombre al haber comido, al haber ingerido estos granos de trigo, de alguna forma ha provocado ciertas alucinaciones, y esas alucinaciones han sido justamente lo que ha llevado a la creatividad del ser humano a inventar a Dios. Nada más errado y descabellado. Pero es una teoría y anda por ahí en boga para muchos en este tiempo. Ha sido lo que despertó, modificó la conciencia del hombre. Lo que expandió su conciencia es alucinógeno, por lo cual muchos buscan en la droga la forma de alcanzar una elevación espiritual, creyendo que ese fue el origen del hombre. Sin embargo, el hombre es creado antes y el hombre tiene relación con Dios antes de haber comido del árbol. Bien, veamos entonces y analicemos ahora el porqué de la higuera. La higuera, si me permite, Ruth, sí. La higuera está marcada siempre allí porque justamente después aparece en el más abajo, dice que ellos cosieron hojas de higuera cuando vieron que estaban desnudos para poder cubrirse. ¿Sí? Aquí vemos que el hombre en primer lugar estaba desnudo, se nos dice, la primera pareja vivían desnudos, es decir, no usaban ropa, no usaban vestimenta. Gracias. Vemos que la desnudez no era un pecado, sino que la desnudez era, es decir, una representación de la exaltación del cuerpo, del valor del cuerpo humano, pero a la vez también de la transparencia del no esconder nada delante de Dios. Recién el hombre cuando peca delante de Dios siente el sentido de culpabilidad, y ese sentido de culpabilidad lo lleva a dos cosas. Primero, esconderse de Dios. Por eso el Eterno pregunta, Ayeka, ¿a dónde estás tú? No voy a entrar en los detalles de esto. Después, en la segunda que deja esto es, perdón, un sentido de culpabilidad. Ese sentido de culpabilidad que traerá el sufrimiento
atraerá la muerte y atraerá las enfermedades también. Es decir, ahora bien, vamos al punto místico, vamos al punto más espiritual de todo esto. ¿Qué es lo que significa esto? En el Zohar, allá en el tomo 1, nos dice que cuando se dice que cosieron hojas de higuera, en realidad lo que está explicando el texto es que aprendieron toda clase de encantamientos y de magias. Muy bien, acá vemos nosotros que la magia, y acá vemos, y lo vamos a ver también, por ejemplo, cuando analizamos lo que es la Wicca, la religión brujeril, es decir, la religión que viene de aquel culto a la diosa Diana, por ejemplo, a la diosa de la naturaleza. En Bolivia, por ejemplo, tenemos el culto a la Pachamama, la Madre Tierra, todo lo que representa. Las ofrendas son de origen vegetal, animal y mineral. Ahora bien, vemos allí que en el Antiguo Testamento las mujeres solían reunirse debajo de algún árbol frondoso los días de su menstruación. Se reunían allí porque el estado de impureza en la que estaban debido a la menstruación no les permitía estar en contacto con los hombres, pues todo lo que tocaban quedaba impuro. Es decir, quedaba contaminado. Por lo tanto, cuando las mujeres preveían ya acercarse al periodo, se retiraban a un lugar allí. Y en ese lugar, las mujeres lo que hacían era estar allí hasta el momento de la... es decir, que pasara esa menstruación. Una vez que pasaba esa menstruación, volvían otra vez al campamento, al lugar donde estaba la tribu. Ahora bien, así se fue desarrollando el culto a Diana, solamente que después se desarrolló debajo de un árbol frondoso, debajo de un árbol que fuera de un follaje grande, que permitiera cubrir, cobijar durante la noche, protegerse. Eso hacía... perdón, la importancia del árbol. Eso hacía justamente de que el árbol fuera el elemento indispensable a través del cual después se va a aprender a utilizar las hojas, las ramas, las raíces del árbol para fabricar remedios, para fabricar pócimas, curaciones, pero también para hacer encantamientos. Lo vemos allí en las mandrágoras de Lea, lo vemos en distintos lugares, lo vamos a ver del Antiguo Testamento. Ya los profetas rezan en contra de esto, hablan en contra de esto. Ahora bien, el aspecto feo de la higuera, el aspecto gris, el casi sin flor, el aspecto, se dice que florece por la noche. Después vamos a hablar acerca de los pactos con el diablo al lado de la higuera, ¿sí? Pero la higuera ha sido por siempre el árbol con el cual ha sido simbolizado este árbol del conocimiento, ¿sí? Por eso se dice que debido a la maldición quedó áspero, quedó gris, quedó feo. Por eso que es un árbol que a veces no está muy del agrado de todo el mundo tener ese tipo de árbol. Los árboles siempre han sido un portal de comunicación con dimensiones espirituales. Es decir, esa capacidad del árbol de crecer hacia arriba, pero también estar debajo de la tierra. Es decir, que habla de un mundo elevado, un mundo superior, pero habla de un mundo oculto también debajo. Es decir, lo que está en las raíces. Es lo que ha hecho de que en muchas culturas, civilizaciones, incluso acá mismo, ¿no?, en América Latina, hay árboles sagrados, árboles representativos, simbólicos y árbol de misterio. Es decir, por ejemplo, hablemos de la higuera. Pactar con el diablo aquí en la Argentina, en las regiones rurales, se habla de que a las 12 de la noche hay que esperar al diablo debajo, un día viernes, debajo de una higuera, y ahí hay que pelear con él. Es decir, si uno le gana, él le va a dar 3 cosas: mujeres, fama y dinero. Por lo general nunca alcanza nada de eso, pero siempre el paisano termina ganando. Es decir, cree que le gana al diablo porque el diablo se deja ganar, pero en realidad que ganó fue el diablo porque retiene su alma. Hay un pacto allí. Muy bien, entonces hablamos de los árboles. Han sido siempre, por esa capacidad de absorber la energía etérica, la energía eléctrica, e incluso hacer masa a tierra, porque sus raíces llegan hasta la profundidad del agua.
atrae los rayos, es decir, entonces se cree que los árboles están energizados, se ha creído siempre que los árboles tienen una capacidad mística y por supuesto que sí, porque el rozamiento del aire sobre la copa de los árboles produce una forma de energía cinética, energía por rozamiento, con lo cual el árbol queda electrificado y alrededor del árbol también podemos ver que hay un ambiente, es decir, con una polaridad eléctrica X. Muy bien. Pero hablé del árbol como un portal vegetal a otras dimensiones espirituales. ¿Por qué motivo? Porque cuando miramos en la experiencia, hoy hablaba de la higuera, cuando hablamos de la experiencia acerca de muchos místicos, de muchas personas, acerca de los árboles, siempre han tenido los árboles una importancia fundamental en las personas sabias, místicas y sagradas que han pasado por este mundo. Yoshua HaMashiach tuvo una de las enseñanzas más profundas acerca de la fe cuando maldijo aquella higuera. Ahí vemos otra vez la higuera. Pero encontramos a un Moshe que ve un árbol que se quema, pero está encendido, prendido a fuego, pero no se quema, no se consume. De ahí dice, pasaré y veré esa visión. Ahora bien, ahí está el encuentro con el Dios de la montaña. Ahora bien, disculpe, mi garganta está bastante mal en esta mañana. Pero ahí encontramos nosotros, por ejemplo, también personas que han tenido experiencias espirituales junto a un árbol. Encontramos una Débora que juzgaba a Israel debajo de una palmera, por eso ahí la palmera de Deborac. Encontramos a un Zaqueo que tiene un encuentro con Jesús subiéndose a un sicomoro que significa un árbol con el cual se hacen cajones de muertos, es decir, se preparan los ataúdes en el pueblo árabe. Eso hace justamente de que cuando se sube el árbol, es decir, está dando a entender de que está muerto en vida, es decir, tiene nombre de que vive, pero no vive. No tiene vida, eso es justamente que todos sus deseos, sus anhelos se han muerto en la vida, los ha enterrado, los ha sepultado, sí, de alguna forma, de alguna manera, no tiene proyección en la vida. Eso es lo que estaba dando a entender al subirse a un sicomoro, una morera negra, un árbol de mora negra, muy conocido acá en todo lo que es la Mesopotamia de América del Sur. El Buda, Gautama Buda tiene su iluminación en una higuera, allí también en Benarés, una higuera sagrada que hasta el día de hoy está ese árbol y permanece allí. Lao Tse, Confucio, todos siempre debajo de un árbol alcanzaron un grado de iluminación, al igual que Mahoma también, el profeta Muhammad, también alcanzó cierto grado de iluminación y ciertos visos de visión de la divinidad allí debajo de un árbol. Siempre el árbol está presente en la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo natural. Pero también encontramos, como decía, por el otro lado, el árbol profano, el árbol a través del cual y en donde se hace una, ¿cómo podríamos decirlo? Se hace una comunicación con el mundo espiritual. Así es que tenemos el árbol como un portal, el árbol donde muchos encuentran la iluminación, el encuentro con Dios, y el árbol donde muchos pactan con el diablo, el árbol donde se realizan brujerías, hechicerías y todo tipo de trabajos mágicos, siempre relacionados, por ejemplo, con la Wicca. Veremos también ese tipo de árboles que ya viene desde la antigüedad, desde los griegos, que siempre está presente en todo lo que tiene que ver con la religión. Hablemos ahora de algunos árboles místicos, sí, árboles, como decía, donde hay encuentro con lo espiritual.
Por ejemplo, voy a mencionar algunos que después los voy a hablar y quiero recomendar para todos los que ven este video también allí en YouTube, en la sección de videos, en mi canal de Daniel 5764, pueden encontrar un video que es como una introducción a esto, que es justamente el que lleva por nombre El Bosque Sagrado. Ahí ahondo un poquitito más en algunos puntos que no van a aparecer en este video. Pero hablemos de algunos árboles místicos, por ejemplo. En primer lugar, el culto a la diosa de la naturaleza, conocida en los griegos como Diana, Semiramis, Astarte, Artemisa, por los griegos también, distintos nombres en distintos países, va cambiando de nombre, pero es la misma divinidad. El culto a la naturaleza que se desarrollaba debajo de un árbol frondoso, donde las mujeres establecían una tienda allí, como carpa de gitanos, perdón por mencionar a los gitanos, pero como esas carpas grandes que ellos establecen, y allí habitaban durante varios días, pero también allí tenían relaciones con todas las personas que venían a ofrendar a la Madre de la Naturaleza, y al traer sus ofrendas, sus votos, es decir, generalmente las mujeres siempre quedaban embarazadas, por supuesto, no era de su marido, era de alguien, pero ese era el favor que recogían de la Madre de la Naturaleza. Entonces, ahí vemos nosotros la iniciación de un culto sagrado a la diosa de la naturaleza. Ahí vemos nosotros el origen de este culto, el cual vamos a ver y vamos a comprender que se va a desarrollar a lo largo de los tiempos en todas las regiones, en distintas formas, en distintas maneras, hasta llegar el 1800, el año pasado, a lo que es la brujería Wicca, ¿sí? Ahí vamos a ver muchos aspectos que vamos a hablar en otros videos, que lo van a encontrar aquí. Van a explicar acerca de lo que es la religión del bosque, acerca de lo que es la religión del árbol. Ahora bien, Acera, el primero de esos árboles, identificado con una divinidad. La Aserá es un árbol, por eso Deuteronomio, de Barín, capítulo 16, nos dice, no plantarás ningún árbol de Acera o ninguna Aserá, es decir, ningún árbol ritual. Escuche bien esto. En el altar de tu Dios, donde esté el altar de tu Dios. Ahora, a eso es una prohibición y bíblica, y es una condena a lo que es colocar un árbol de Navidad dentro de las iglesias hoy en día. Es un árbol ritual, es un árbol pagano de un origen totalmente profano, que no puede estar en el púlpito o en el escenario de una iglesia. Ahora bien, muchos lo hacen. El olivo, por ejemplo, es otro que lo encierra. Es decir, el olivo, el roble, la palmera, son árboles que en la mitología griega poseen una, podríamos hablar del laurel también, se hacía una corona para recordar a alguna persona y otorgar al que lo tenía el don de la adivinación, el don de la profecía, el don de la clarividencia. Eso es típico en la cultura griega, por lo que nosotros vamos a ver allí, de que estos árboles, tanto como dije, el olivo, que representa en la Biblia a Israel, el roble, la palmera, hablé también del laurel, podemos hablar del ciprés también, es decir, allí vamos a encontrar nosotros que ese árbol en particular, ese árbol era de origen sagrado. Por ejemplo, vamos a ver ahora en el siguiente segmento la proyección cultural que han tenido estos árboles, ¿sí? La plantación de un árbol sagrado, la plantación de un árbol simbólico al construir una ciudad, al construir un pueblo. Siempre hay un árbol que va a ser el árbol legendario, el árbol autóctono de ese lugar y el árbol de más años, es decir, el árbol que tiene lugar con la fundación y el origen de una ciudad o de un pueblo o de un determinado lugar. Muy bien, es decir, los árboles tienen entonces una significación y en todas las culturas han sido llevados, es decir, han sido transportados tanto desde el oriente hasta el occidente como una expresión de algunas divinidades, ¿sí? Quien no lo sabe a veces no sabe por qué lo hace. Mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, yo también lo hago. Vamos a ver que en la Biblia
Dios tiene también una fecha en la cual nosotros hablamos de Tu B'Shvat, es decir, el año nuevo de los árboles. Y vamos a ver que se dice que cuando los árboles también ven a un hombre santo, ¿qué pasa? Dice que los árboles darían palmadas, es decir, que aplaudirían, saludarían a ese hombre santo. Por lo tanto, el árbol es una entidad viva, sí, es una entidad viva, pero puede ser utilizado porque recordemos que en todas las cosas que hay en la creación, el Eterno Akadosh Baruj Hu ha colocado allí un ángel que es el custodio de ese lugar, de ese árbol, de ese elemento de la naturaleza. Por lo tanto, tienen una protección divina y allí es posible entonces encontrarse o con un ángel bueno o con un ángel malo, es decir, un demonio o un espíritu que nos va a llevar a la adoración, al paganismo o a la brujería en sí mismo. Si